Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Quisiera hablarles un poquito sobre lo que es la astronomía. Hoy en nuestro canal, pues algo más de... Les habla Josué Rubén Ramos, profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural. ¿Qué es la astronomía? La astronomía es la ciencia que trata el origen, la evolución, la composición, la distancia y el movimiento de todos los cuerpos celestes y de la materia dispersa en el universo. Incluye astrofísica, que estudia las propiedades físicas y la estructura de la materia cósmica. En su clasificación por la astronomía esférica y de posición, la mecánica celeste, la astrofísica y la cosmología. Podemos ver, pues aquí, repetidamente, otra vez, que en cuanto a la historia, la astronomía junto con la aritmética es la más antigua de todas las ciencias. Ya hace unos 20.000 años, hacia el final del Paleolítico, que se hacían grabados en piedra que representan algunos asterismos, la Osa Menor, la Osa Mayor o las Pleiades. Hay un lugar muy interesante llamado Stonehenge que se encuentra en Inglaterra, más o menos una latitud norte de 51 grados. Es un lugar megalítico. Las grandes civilizaciones pues, antiguas, tanto euroasiáticas como precolombinas, poseían conocimientos astronómicos importantes que utilizaban sobre todo para establecer sus calendarios. Se puede decir que la astronomía nace como ciencia en la antigua Grecia. Interesante este lugar Stonehenge que hace unos 5.000 años fue construido. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, hoy se considera que fue un observatorio astronómico antiguo, megalítico, hecho de piedra para estudiar el movimiento del Sol. Y precisamente un día muy especial, un 21 de junio, un solsticio de verano para esta latitud norte de Stonehenge. Eh, Se hacían ritos básicamente porque consideraban al sol como un dios. Eh, Tan era la importancia que se tenía aquí de observar el sol en este momento del 21 de junio porque es cuando el sol está más tiempo sobre el horizonte. Esto les daba pues algún tipo de alegría, de hecho se celebraba tanto ese día, que los motivaba pues a hacer ritos, eh, algún tipo de celebración por el hecho de que estaba llegando el sol con un poco de más tiempo, elevándose sobre el horizonte. Aquí podemos ver pues que las culturas se preocupaban precisamente. Otra de las cosas pues es esto, pues de que se puede decir que la astronomía nace como ciencia en la antigua Grecia y el hecho de establecer calendarios era muy importante para estas culturas. ¿Por qué calendarios? Porque así podían medir el tiempo y saber en qué momento podían estar en un invierno, posiblemente en un verano, algo más caluroso, y ya así establecer más o menos en qué momento podían ejercer actividades agrícolas. Bueno, Ptolomeo llegó, como decíamos, la Grecia antigua. Tras la caída de Ptolomeo en el siglo II, cabe destacar que por muchos siglos se produjo muy poco, a excepción de la astronomía árabe. Y Ptolomeo nos dejó un legado que a partir de que se mantuvo 1500 años, un año de la oscuridad, del oscurantismo de la astronomía, donde él proponía junto a Aristóteles, que lo apoyaba, que la Tierra era el centro del universo. No como sabemos hoy, que realmente en nuestro sistema solar el Sol es el centro y no la Tierra. Esta idea se mantuvo por mucho tiempo, hasta que en el siglo XVI Nicolás Copérnico sucede un cambio revolucionario en las concepciones astronómicas. También fueron importantes las aportaciones de Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton, entre otros. La astronomía antigua, pues, nos data de mucha información, tanto escrita como no escrita, um, y monumentos construidos. Y las observaciones antiguas del cielo están determinadas a fines religiosos. O sea, aquí nace el fin religioso, porque como mencionaba antes, el pensamiento mítico de las culturas antiguas era creer que los cuerpos celestes eran sus dioses. Fines religiosos o ideológicos también, o bien aplicaciones prácticas como las estaciones del año. Como mencioné ahorita, las estaciones del año eran determinantes, por lo tanto había que medirlas
para tener un calendario, o el establecimiento de los ciclos para labores agrícolas, las orientaciones de las navegaciones en el mar. El monumento megalítico de Stonehenge que acabamos de ver hace poco se encuentra al sur de Inglaterra, la denominada Piedra de Talón, en un lugar donde se elevaba, o sea, el 21 de junio, el sol se elevaba por encima de esta piedra, y cuando pasaba exactamente por encima de esta piedra, entonces estaban determinando que estaban llegando a un momento en que el sol se iba a levantar por más tiempo sobre el horizonte, como ya lo mencioné anteriormente. Esto pues les proporcionaba pues un momento de alegría, y esta piedra de talón pues se trata de una roca con forma de cuña sobre la cual sale el sol el día del solsticio de verano, como decía, pero recuerden pues que este movimiento que vemos en el horizonte de sur a norte y de norte a sur es un movimiento aparente porque el sol no se mueve. Realmente somos nosotros los que nos movemos en un movimiento de rotación y de traslación. Eso hace aparente la ilusión de que realmente es el sol y las otras estrellas, al igual que la luna, son los que se mueven. O mejor dicho, se mueven, y también pues nos da la impresión de que el sol está moviéndose de sur a norte, de norte a sur, o en el día, por ejemplo, de este a oeste. La astronomía en las grandes civilizaciones antiguas se resalta la astronomía en el antiguo Egipto, la astronomía babilónica. Claro, después de muchos trabajos que vinieron desde muchos tiempos muy atrás de los babilónicos, que los sumerios fueron precursores en cuanto al estudio de la astronomía. También tenemos la astronomía maya aquí en Mesoamérica y la astronomía griega. Estas civilizaciones antiguas, no cabe duda de su importancia, que alcanzaron un conocimiento astronómico bastante avanzado. Como dije anteriormente, pues precisamente ante los chamanes, astrónomos antiguos, les preocupaba más el movimiento de del Sol, la Luna, entre otros, Venus, en el caso de los mayas, por ejemplo, para generar calendarios y de esta manera poder saber en qué momento del año se encontraban. La astronomía en el antiguo Egipto, el conocimiento del calendario constituye uno de los aspectos más importantes para la civilización agrícola. Es muy importante el movimiento de, del sol, realmente en su movimiento aparente, como decimos, porque no se mueve, en un plano de la eclíptica. Esto hace que tengamos estaciones del año, y al haber estaciones del año vamos a tener diferentes comportamientos del clima. Y era muy importante pues para determinar pues estas actividades agrícolas, como mencionábamos, no solo en Egipto, sino que en varias civilizaciones antiguas, y que este estaba relacionado con también en el caso de los egipcios, con las crecidas del río Nilo. En el caso de Sirio, por ejemplo, lo asociaban cuando lo miraban salir, o cuando lo miraban antes de que saliera el sol, más o menos el 21 de junio, seguidamente pues el río Nilo se desbordaba. No por la influencia tanto de Sirio, sino por el hecho de que en ese momento, cuando se miraba a Sirio, ellos estaban claros de que después iba a suceder este fenómeno también muy importante para ellos, el cual pues los llenaba de mucha alegría y satisfacción sabiendo que sus cultivos pues iban a ser muy provechosos, y lo relacionaron con el fenómeno astronómico, con este orto helíaco de Sirio, la estrella más brillante del firmamento. Bueno, claro, obviamente una de las constelaciones del Can Mayor después del Sol. Las construcciones en el antiguo Egipto presentan orientaciones muy precisas relacionadas con hechos astronómicos. Las grandes pirámides de Giza están orientadas perfectamente con los puntos cardinales. Se identificaron en el tercer milenio antes de Cristo. Además, la pirámide de Keops, hay unos conductos abiertos en las paredes norte y sur que comunican con la recámara del faraón, con el exterior, orientadas con las culminaciones superiores de la estrella polar y el cinturón de Orión, relacionada con la divinidad
de Osiris. Bueno, Osiris es una divinidad muy importante en esta cultura o en este imperio egipcio. Finalmente hay que destacar las numerosas representaciones de las constelaciones con figuras de animales y antropomórficas que se han hallado dibujadas en los techos de muchas tumbas de Seti I, de Tebas y Ramsés IV, etcétera, entre otros. Esta imagen que podemos ver aquí es tomada de un software especial llamado Stellarium, donde se puede ver la Polaris en el centro. Los antiguos egipcios miraban hacia el norte porque estas estrellas que están en el polo norte básicamente no mueren, por decirlo algo, en el horizonte. Algunas de ellas no mueren. Se le llaman estrellas circumpolares. Y como no mueren, entonces, y como basan su conocimiento parte en una cosmovisión creada por ellos mismos para poder dar a entender, para poder comprender su existencia, entonces ellos creen que estas estrellas son dioses y como no mueren, ellos quieren ser al morir como dioses. Por eso esto de que los faraones eran enterrados viendo hacia estas estrellas polares, porque se querían convertir en una de ellas, o en uno de estas estrellas, creyendo que eran dioses y que ellos también querían convertirse en dioses en el caso de los faraones. El estudio sistemático del cielo realizado a partir del año 2000 a.C. por los habitantes de la antigua Babilonia, ya pasamos un poquito más, ¿verdad?, a otra área de Mesopotamia, pasó a formar parte del saber griego. Tras la conquista de Babilonia por Alejandro Magno en el año 231 a.C., los babilonios escribían en tablillas de arcilla, multitud de las cuales se han conservado hasta nuestros días. En ellas quedan patentes sus conocimientos de matemáticas y en menor medida la astronomía. El sistema de numeración babilónico dio origen a la costumbre actual de dividir las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos, y el sistema de medida de ángulos basados en grados, minutos y segundos también se debe a los babilónicos. Los astrónomos caldeos establecieron la división de la banda zodiacal en 12 signos. Estos 12 signos que conocemos hoy en día como los signos zodiacales, que van de este a oeste, estas constelaciones, que son pues precisamente las constelaciones de Aries, de Tauro, de Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Hoy en día sabemos que hay otras que se han descubierto, pero bueno, ahorita estamos mencionando en la antigua Babilonia. Aproximadamente hay coincidencias con las constelaciones del zodiaco cuyo nombre aún perdura. La astronomía babilónica tenía un fundamento astrológico, una pseudociencia pues que se considera hoy en día que en su momento sí tenía sentido, porque era basado en que los príncipes pedían a los astrónomos de su tiempo que les adivinasen o les dijeran qué pasaba cuando un cometa cruzaba la bóveda celeste. Y basado en esto, entonces generan algo que se llama la astrología, que es el estudio de los astros, obviamente. Por eso la astronomía tuvo que cambiar su nombre, no de astrología, sino a astronomía, para poder separar este concepto mítico de adivinación. Si bien entendido con un cierto sentido práctico, los babilonios consideraban posible la prevención de ciertos desastres mediante la interpretación correcta de los astros. Ellos los movió a registrar todos los fenómenos astronómicos observables en las tablillas durante algunos siglos, unos datos que les permitieran advertir siglos en el comportamiento del Sol, la Luna y los planetas. Las tablillas babilónicas reflejan con claridad hechos tales como la aparición del cometa Halley en el año 164 a.C., que luego vendría a estudiar pues el astrónomo Halley. Aquí tenemos pues una imagen donde se puede ver la Tierra aquí, y bueno, las constelaciones vistas desde la Tierra de esta forma, esta banda zodiacal, y que dependiendo de los meses, pues aquí podemos ver, en este caso más o menos aquí el 9 de marzo, el Sol donde está. El Sol está visto desde la Tierra, posiblemente de alguna forma en la constelación de Aquarius. Y esto es lo que nos llama la atención, pues porque en su momento pudo ser de que coincidieran.
Podríamos decir que si los que creen en la astrología, que es una pseudociencia, podrían decir que si el 9 de marzo entonces son de signo Piscis, pero no, no es así. Como pueden ver, el Sol no está en el signo de Piscis, está en el signo de Acuario. Posiblemente, como les digo, en su momento sí dio estos resultados por el movimiento que ha tenido la Tierra durante tanto tiempo, pero no, ya hoy en día ya no podemos seguir hablando sobre una ciencia o una pseudociencia como es la astrología que nos engaña y nos deja pues eh, mal vistos de alguna forma a los astrónomos que realmente pues nos dedicamos a observar el cielo para cuestiones científicas. Bueno, eh, si hablamos para Pitágoras, es posible entender el mundo basándose en principios relacionados. Todo está constituido por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Considera que, por estética geométrica, que la Tierra es una esfera y sabe que la Luna, desde su brillo, o debe su brillo a la reflexión de la luz solar. Todos los planetas y la Luna pues reflejan su luz emitida por el Sol. Solo las estrellas que están de fondo son las que emiten su propia luz. Platón propone un universo geocéntrico, o sea, con una Tierra esférica e inmóvil en el centro. Los cuerpos celestes poseían carácter divino y se desplazan con movimientos circulares y uniformes según lo dispone el demiurgo. Al parecer, Platón estaba convencido de que los movimientos erráticos de los planetas eran el resultado de combinar movimientos, elementos circulares y uniformes. Pero fue Eudoxo el primero en proponer un modelo matemático basado en esferas homocéntricas. Para explicar este tipo de movimiento para Aristóteles, existen dos mundos: el supralunar, el cielo regido por círculos perfectos con movimientos circulares y uniformes, y el sublunar, la tierra donde las cosas se desplazan con movimientos imperfectos y cambian, donde la materia se transforma en su modelo cosmológico o sistema del mundo heredado de Eudoxo. La Tierra yace inmóvil en el centro de un conjunto de esferas concéntricas y transparentes que giran a su alrededor. Hay 8 esferas correspondientes: la Luna, el Sol, los 5 planetas que en ese momento se podían observar a simple vista, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, estamos hablando de un modelo donde la Tierra es el centro. Aristarco de Samos fue el primero en situar el Sol en el centro del universo. Más adelante pues ya vimos que Copérnico pues lo asume y le da un modelo a lo que Aristarco ya había visto desde mucho tiempo atrás. La Tierra y los planetas giran a su alrededor, a excepción de la Luna, que se mueve en torno a la Tierra. Este modelo no prospera y habrá que esperar hasta que Copérnico, como les mencionaba ahorita, para que el heliocentrismo se asiente de manera definitiva. Aristarco atribuye a la Tierra movimientos tanto de rotación como de traslación y efectuó las primeras mediciones y las distancias Tierra, Luna y Sol. Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia Tierra-Luna. Acá pues tenemos el Sol que viene con sus rayos hasta la Tierra, y aquí tenemos a la Luna. Una figura, un cono de sombra proyectado por la Tierra durante un eclipse de Luna. Así se produce un eclipse de Luna, cuando el Sol está cayendo sus rayos sobre la Tierra, y estos pues no llegan hasta la Luna. La Luna se pone roja. Entonces, durante un eclipse de Luna, Aristarco observa que a la distancia que se halla a la Luna, el cono de sombra proyectado por la Tierra tiene una anchura equivalente al doble del diámetro aparente de la Luna. Esta observación, junto con el hecho de que la Luna y el Sol muestran discos casi con el mismo diámetro angular aparente, le permitió a Aristarco trazar un diagrama que se muestra en la figura. Mediante este esquema, Aristarco pudo determinar que el diámetro de la Tierra era de 3 veces mayor que el diámetro de la Luna. Distancia Tierra-Sol: cuando la Luna muestra fase de cuarto, se cree, ya sea creciente o menguante, el Sol, la Luna y la Tierra ocupan los vértices de un triángulo rectángulo, tal y como se muestra en la figura. En esta configuración, Aristarco midió el ángulo formado por las líneas que unen la Tierra con la Luna y la Tierra
con el Sol y obtuvo el valor de 87 grados. El valor correcto habría sido 89.85 y algo de fracción de grados, ya que, como pueden ver, al observar el cielo, primeramente como astronomía, y luego hacer mediciones, nace aquí la aritmética. Entonces por eso decimos que la astronomía y la aritmética van como una ciencia fáctica arriba de todas las demás. Tenemos la imagen del Sol en un cuarto menguante, con respecto a la Tierra se forma un ángulo. Eratóstenes de Cirene determinó las dimensiones de la Tierra a partir de la medida de un arco del meridiano terrestre que va a Alejandría a Siena, lo actual Asuán. Para efectuar la medida recurrió al gnomón, o sea, un aparato completamente vertical, como se puede ver aquí en esta imagen. Aquí tiene dos gnomones. ¿Hay alguna particularidad entre estas dos ciudades? Bueno, el hecho es que este gnomón está proyectando una sombra y este no. Entonces, para efectuar la medida recurrió a un gnomón, un instrumento sencillo que permite estudiar la longitud de la sombra arrojada sobre la superficie de la Tierra por un estilete vertical. Eratóstenes era el encargado de la biblioteca de Alejandría y supo que en el solsticio de verano, en la ciudad de Siena, situada sobre el trópico de Cáncer, el sol a mediodía pasa por el cenit. O sea, ¿qué es el cenit? Es el punto más alto que está sobre nuestras cabezas. O sea, la atmósfera, perdón, vemos la bóveda celeste y cuando el sol está culminando, pasando por encima de nuestras cabezas, entonces estamos diciendo de que el sol está pasando por el cenit, es decir, por el punto situado justo en la vertical del lugar. En esta situación y el mismo momento, un gnomón colocado en Siena no arroja sombra. Véase la figura, y ahí estamos viendo la figura, como les decía. Sin embargo, en este instante, si proyectaría una sombra de longitud, un estilete de longitud, colocado en Alejandría, por lo tanto, el ángulo a que corresponda a la separación angular entre la posición del Sol y el cenit, como se deduce en la figura, es de un valor de 7.2 grados. Aquí podemos ver este experimento de observación que hace Eratóstenes con un gnomón, determinando pues que hay un ángulo de 7.2 grados. Hiparco de Nicea fue un gran astrónomo observacional de la época helenística. La aparición de una supernova en el año 134 a.C., bueno, una supernova es la explosión de una estrella que deja sus remanentes y en el centro pues queda ya algo más pequeño, posiblemente se convierta en algo diferente a lo que fue en su principio, y producto que se acaba su combustible interno. Entonces lo vio a confeccionar el primer catálogo estelar, o lo motivó, mejor dicho, en el que recogió las posiciones y magnitudes de 850 estrellas. Hiparco registró las posiciones con una predicción que no fue superada hasta el siglo XVI por Tycho Brahe. Hiparco estableció la escala de magnitudes estelares, clasificó las estrellas de mayor brillo aparente como de primera magnitud y atribuyó la segunda magnitud a las que eran aproximadamente la mitad de brillantez, y así sucesivamente hasta la sexta magnitud, que se asigna a la estrella más débil que se puede. Asigna las estrellas más débiles que se pueden percibirse a simple vista. Hiparco descubrió además el fenómeno conocido como precesión de los equinoccios. O sea, el punto vernal donde cruza la banda de la eclíptica con el ecuador, ese punto que para nuestra latitud, por ejemplo aquí en Tegucigalpa, 14.5 grados alrededor de eso, pues ocurre lo que se llama el equinoccio de primavera, y es cuando está cruzando, precisamente cuando se intersectan esas dos líneas, el ecuador celeste y el plano de la eclíptica cruza ese punto. Es el 21 de marzo o alrededor de él, cuando se produce un equinoccio de primavera para nuestra latitud. De esa manera, pues Hiparco descubrió además el fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, que poco a poco se va desplazando, pero se sigue manteniendo su nombre como punto vernal, así que
hace variar las coordenadas celestes de las estrellas a lo largo de grandes periodos de tiempo. Esta alteración se debe al desplazamiento de los puntos de intersección entre el plano, como decía, de la órbita terrestre y el plano del ecuador de la Tierra. Hipparco calculó que la precesión de los equinoccios sucede a un ritmo de 45 minutos por año. El valor aceptado en la actualidad es muy parecido al 50.271 segundos por año. Esto significa pues que se va desplazando. Hoy podríamos decir que está en el punto de Piscis, pero se mantiene, como les decía, el punto de Aries o punto vernal. Podemos ver en esta imagen el sentido de la precesión del equinoccio. Aquí, alrededor del punto equinoccial, este cruce que está aquí, más o menos el punto de Aries, con la eclíptica y el ecuador. Y bueno, después esto se va desplazando en el año 1000, el año 2000. Ya pueden ver aquí, hay un desplazamiento. Pero esto sucedió antes, por ejemplo, aquí en el equinoccio, el 20 de marzo. Aquí el 20 de abril. Anteriormente. Ptolomeo de Alejandría. Ptolomeo adoptó el sistema de epiciclos. Esto fue superante cuando querían saber exactamente por qué algunos planetas, cuando miramos desde la Tierra en una astronomía de posición, parece que retrocedieran en vez de avanzar. Ptolomeo se le ocurrió la idea de meter un sistema de epiciclos introducido siglo antes por Apolonio de Pérgamo. Este sistema constituye un modelo puramente geométrico, según el cual plantea se desplaza con velocidad constante sobre una circunferencia denominada epiciclo. Al mismo tiempo, el centro del epiciclo gira alrededor de la Tierra con velocidad también constante a lo largo de una circunferencia mayor llamada deferente. En la figura del observador observamos el funcionamiento de este modelo, que reproduce los movimientos retrógrados y empleados para ello tan solo combinaciones de giros circulares y uniformes. Claro, para poder explicar este fenómeno que miraban en el cielo, aquí por ejemplo el planeta Marte, pareciera que hiciera un movimiento de epiciclo acá, tal como lo denominó Ptolomeo, y después volvía a avanzar. Lo que pasa es que la Tierra, como está más cerca del Sol y su órbita es más cercana que la de Marte, entonces en algunos momentos, como se puede aquí ver, la Tierra lo mira casi justo frente a él, o casi delante, mejor dicho, la Tierra mira adelante a Marte, viendo adelante, y poco a poco pues después lo mira justo aquí, y luego pues lo mira aquí atrás. Esto es lo que está pasando. La Tierra lo está adelantando, y por eso es que pareciera que realmente pues Marte está retrocediendo, cosa que no es cierta. Ptolomeo de Alejandría escribió una obra enciclopédica de astronomía en 13 volúmenes que fue introducida en Europa por los árabes con el nombre del Almagesto. En ella el autor ampliaba el catálogo estelar de Hipparco hasta 1100 estrellas e introduciría una descripción del universo conocida como sistema ptolomaico. El sistema aristotélico descrito con anterioridad no podría explicar satisfactoriamente los movimientos retrógrados de los planetas. La configuración del sistema solar hace que las trayectorias aparentes de cualquier planeta observada desde la Tierra presenten movimientos retrógrados desde la Tierra. Observamos que en su camino por el cielo, en determinados momentos el planeta se detiene y cambia el sentido de su movimiento respecto al fondo de las estrellas fijas, que son las constelaciones. Pasadas algunas semanas, el astro representa el movimiento en el sentido inicial llamado directo. Y esto fue lo que explicamos precisamente aquí. Este tipo de modelo preservaba el carácter perfecto de los movimientos de los astros requeridos por la física de Aristóteles. Aquí podemos volver a representar este modelo ptolemaico de la Tierra. Aquí, como en ese momento la Tierra, pues sabemos que Aristóteles y Ptolomeo consideraban que la Tierra estaba en el centro, pero visto en astronomía de posición, la Tierra aquí mirando a otro planeta, en este caso podemos decir a Marte, pues mira que hace este tipo de movimiento de epiciclo, para poder entender por qué Marte algunas veces se mira atrás, otras veces se adelanta y otras veces retrocede. Entonces se generan dos modelos, o mejor dicho, dos tipos de movimientos: movimiento directo,
que es el que realmente realizan los planetas, y el movimiento retrógrado visto desde la Tierra, formando este tipo de movimientos. La astronomía en la Edad Media, aunque la Edad Media fue una época calificada como oscura para el desarrollo de las ciencias por los pensadores renacentistas e ilustrados, sin embargo hoy no se participa en este criterio. Los árabes recogieron la herencia de Ptolomeo y su conocimiento del Almagesto lo situó en unas condiciones mucho más favorables para el estudio de los astros que las de sus contemporáneos del occidente cristiano. En la escuela de Bagdad destacaron pues los trabajos de Al-Babtinus, que halló un valor de 23 o 35 minutos para la oblicuidad de la eclíptica y de 54.541 minutos para la precesión de los equinoccios. Bueno, aquí tenemos otro valor de la precesión de los equinoccios. Valores extraordinariamente cercanos a los verdaderos. Aquí tenemos otra vez la imagen que teníamos anteriormente sobre lo que era Ptolomeo. Aquí estamos hablando ya de la Edad Media y pues el nacimiento de la astronomía moderna. Gracias a Nicolás Copérnico, ya el sistema copernicano que se representa en la figura, los planetas se dividen en dos grupos: el de aquellos cuya órbita quedan contenida en la de la Tierra, Mercurio, Venus, y el de los que siguen órbitas exteriores a la de terrestres, Marte, Júpiter y Saturno. Y Copérnico nació en Turi, Polonia, no lo convencía la complejidad del sistema tolemaico y comprobó que no explicaba bien las observaciones. La introducción de los secuantes era objeto de discusión en las universidades europeas y no gozaban de aceptación general. La cultura griega volvía a convertirse en un referente importante. Hay que señalar, por ejemplo, que los diálogos de Platón, desconocidos en muchos lugares durante la Edad Media, tornaron a ejercer una gran influencia en tiempos de Copérnico. El propio Copérnico participaba de este platanoísmo, entendido como visión matemática de la naturaleza. Se percató de que el sistema del mundo ganaba en armonía. Si se retiraba la Tierra de la posición central y se colocaba el Sol en su lugar, los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol en órbitas circulares. Este fue el modelo ya heliocéntrico, no geocéntrico, de Copérnico. Ya se pueden ver aquí al Sol en el centro, los demás planetas girando alrededor de él y las tres estrellas de fondo, que son las constelaciones. Por último, este sistema explicaba de manera muy sencilla la retrogradación de los planetas, sin tener que recurrir a epiciclos. Las retrogradaciones se convierten en la secuencia natural de observar desde un planeta en movimiento. Así, por ejemplo, cuando observamos el planeta Marte desde la Tierra, apreciamos que este se mueve en la misma dirección que nuestro mundo, pero durante un corto intervalo de tiempo parece que se desplazase en sentido contrario, debido a que nuestro planeta adelanta a Marte porque nuestra velocidad órbita es mayor. O sea, nuestra velocidad de órbita de la Tierra es mayor. Por lo tanto, aquí podemos ver que está pasando. Aquí hay un ejemplo de la trayectoria de Marte, precisamente cruzando aquí la constelación de Leo, que es una estrella de fondo, y hace este movimiento que pareciera que estuviera retrocediendo, para después volverse a meter en su órbita. Este movimiento retrógrado del planeta Marte lo vemos desde la Tierra, pero ya ha sido explicado por Copérnico, que es que la Tierra lo adelanta, botando pues la idea ya que nos había generado Ptolomeo. Tycho Brahe fue un gran astrónomo observacional. En el noviembre de 1572 observó una estrella nueva, un lugar donde se suponía que no había ninguna, en la constelación de Casiopea. Este astro brillaba más que Venus, pero carecía de paralaje. Bueno, paralaje es como cuando ubicamos un objeto y lo miramos a ese objeto directamente, y si nos movemos de posición lo vamos a ver en otro lugar. Eso es como hacer una analogía con nuestros ojos. Si miramos un objeto fijamente y nos tapamos un ojo, pues lo vamos a mirar en una posición diferente
y nos tapamos el otro, pues lo vamos a mirar en otra posición. Haciendo esta analogía, pues eso es lo que nosotros llamamos una paralela diurna, lo cual demostraba que no se trataba de un conjunto cercano, como por ejemplo la Luna. Sin duda era una estrella nueva, lo que hoy en día llamaríamos una supernova. Ya explicamos que una supernova es la explosión de una estrella dejando sus remanentes estelares, y esta explosión es producida porque ya no hay combustible en esta estrella. Estas observaciones entraban en contradicción flagrante con la teoría aristotélica, que postulaba la inmutabilidad de los cielos y exigía que más allá de la órbita lunar no se produjesen cambios en el año. En 1577 apareció un cometa muy brillante. Según Aristóteles, los cometas eran fenómenos atmosféricos. Las observaciones de Tycho Brahe demostraron que, por el contrario, se trataba de un objeto celeste que además se movía entre los planetas, atravesando libremente las hipotéticas esferas que lo sostenían. Para Tycho Brahe quedaba claro, pues, que tales esferas no existían y que los planetas se desplazaban aislados sobre sus órbitas. Aquí tenemos, pues, otra vez el movimiento retrógrado para volver a simplificar este movimiento. Tycho Brahe lo que nos decía. Y bueno, Tycho Brahe confecciona un catálogo estelar magnífico y estudió con gran precisión los movimientos de los planetas, en especial el de Marte. Aunque conocía la obra de Copérnico, Tycho Brahe se mantuvo anticopernicano, porque pensaba que si la Tierra estuviera en movimiento de traslación alrededor del Sol, entonces debería percibirse cambios en las posiciones aparentes de las estrellas a lo largo del año, a no ser de que la distancia a las estrellas fueran inconcebiblemente enormes. Brahe fue un gran astrónomo y observador, pero básicamente, como decíamos anteriormente, no podía, nos dejaba asombrados aquí con su posicionamiento, no creyendo todavía en lo que ya Copérnico había determinado cuanto a este sistema ticónico de la Tierra. Permanece en el centro, la Luna y el Sol giran alrededor y los planetas orbitan en torno al Sol. Bueno, este es el modelo ticónico de Tycho Brahe, que sigue manteniendo la idea de Aristóteles o de el mismo Ptolomeo. Johannes Kepler, pues, como hace poco hablamos de que Copérnico nos habla de que los cuerpos celestes giran alrededor del Sol, en este caso los planetas, lo hacen de forma circular. Kepler fue el último ayudante de Tycho Brahe. A la muerte de Brahe, Kepler se dedicó a analizar con todo detalle los datos sobre los movimientos de Marte registrados en el tesoro observacional de Tycho. Así pudo concluir que ninguno de los sistemas del mundo propuestos con anterioridad encajaban con los movimientos observados. Si se recurría tan solo a órbitas circulares, pero Kepler sabía que no cabía atribuir esta discrepancia a un posible error de Tycho, puesto que conocía bien la precisión de sus observaciones. La solución aportada por Kepler en el año 1609 en su libro Astronomía Nova, o sea, Astronomía Nueva, consiste en afirmar que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas no circulares, sino que elípticas. Con el Sol situado en uno de los focos, Kepler rompió de este modo el dogma de los movimientos circulares que había propuesto ya Copérnico, pero ya está parado sobre los hombros de otros grandes que vienen viniendo desde atrás, y que Johannes Kepler lo único, pues, que nos demuestra aquí es que los planetas giran alrededor del Sol en forma elíptica y no circular, y eso va a depender mucho de la excentricidad del movimiento. Galileo Galilei, pues, hace dibujos de las manchas solares, y eso pues ya le da una pauta a Galileo. Él encuentra con un telescopio que el Sol tiene manchas y que tiene rotación también. Aquí tenemos un dibujo de Galileo que muestra los planetas Saturno, Júpiter, Marte y Venus con sus fases. O sea que Venus tiene fases al igual que la Luna. Lo único que no las podemos ver como la Luna porque Venus está más distante, más lejos, y no podemos ver precisamente eso. Pero sí, los antiguos se percataron de esto y algunas veces miraban a Venus más brillante, otras veces menos brillante, y entonces eso ya
hacía que los antiguos astrónomos, como los mayas, le dieran nombre a cada vez que observaban a este planeta como Venus, le miraran una particularidad, alguna estrella más brillante por momentos y una estrella menos brillante en otros momentos. Galileo Galilei fue el primer científico que observó sistemáticamente el cielo con la ayuda de un telescopio. Así descubrió, por ejemplo, que la banda lechosa de la Vía Láctea, está formada en realidad por miles de estrellas. Y también observó que las manchas solares, el desplazamiento de las manchas solares, demostraba que el Sol giraba sobre sí mismo. En 1610, al observar la Luna, Galileo constató que su superficie no era lisa y perfectamente esférica, como Aristóteles afirmaba que deberían ser los cuerpos celestes. Al contrario, la Luna tenía cavidades y protuberancias, los cráteres y las montañas que podemos observar con pequeños telescopios y que la hacían semejante a la superficie de la Tierra. Aquí tenemos pues el modelo otra vez de Johannes Kepler. Aquí ya Galileo con sus observaciones con su telescopio, y Galileo detectó que el planeta Venus presenta fases como la Luna, como les mencionaba hace poco, un fenómeno que no podría explicarse a partir de la geometría del sistema tolemaico, lo cual lo animó a examinar la consistencia del modelo aristotélico. Su obra Diálogo sopra i due massimi sistemi del mondo, escrita en italiano y publicada en 1632, constituye una aportación teórica muy singular, tanto que por su estilo como por su contenido. En ella, Galileo pone de manifiesto las ventajas del modelo copernicano frente al tolemaico. A la luz de sus observaciones astronómicas, de todos modos, hay que decir que las fases de Venus podrían explicarse perfectamente en el marco del sistema ticónico, dado que son consecuencia de los movimientos relativos del Sol, Venus y la Tierra. Aquí podemos ver pues esta observación. Aquí es como que observamos a la Luna, también Venus. Bueno, Galileo observó que también los anillos de Saturno, aunque no supo interpretar lo que había, hubo que esperar hasta el físico más adelante holandés Christian Huygens para tener una interpretación correcta del aspecto de Saturno en términos de una esfera rodeada por anillos. Quizás el descubrimiento más importante de Galileo fuera el de los 4 satélites mayores de Júpiter, llamados por ellos satélites galileanos, como Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Proporcionaban un modelo del sistema copernicano, accesible a la observación directa, satélites gobernados por planetas del mismo modo que los planetas son gobernados por el Sol. Aquí tenemos las fases de la Luna. Precisamente aquí el Sol, como pueden ver, está iluminando una cara de Venus, la cual solo podemos ver una acá desde la Tierra. Y acá, al contrario, tenemos a Venus en el otro extremo, la Tierra por aquí, el Sol en el centro, y entonces aquí, visto desde la Tierra, nosotros podemos decir que estamos viendo a un Venus lleno, así como decimos la Luna llena. Solo que no podemos verlo así como la Luna, como explicada, ya que está muy lejano, muy distante. Ok, Isaac Newton viene y la astronomía moderna se inaugura con el libro de Filosofía Naturalis Principia Mathematica, publicado en el 1687. Newton fundaba la mecánica en 3 principios básicos y consuma la gran síntesis de los trabajos de Galileo y Kepler, al establecer la ley de la gravitación universal. Esta ley rige tanto la caída de los cuerpos en la Tierra como los movimientos de los astros en el cielo. La fuerza con que se atraen 2 cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e intervienen proporcionalmente al cuadrado de la distancia que los separa. Desaparece la distinción aristotélica entre mundo suprarlunar y mundo suprarlunar. El estudio de la luz constituyó una contribución fundamental de Newton al desarrollo de la astronomía observacional. Descubrió la descomposición de la luz. O sea, la luz es blanca. Nosotros miramos al sol y miramos una luz blanca, pero realmente la luz se descompone de acuerdo a un espectro. Y este espectro pues lo hace a través de un prisma este fabuloso científico Isaac Newton. Al atravesar un trozo de vidrio, como
como puede ser un prisma o una lente. Este fenómeno, conocido como la dispersión de la luz, se manifiesta en los instrumentos ópticos en forma de observación cromática, un efecto indeseado y molesto en las observaciones realizadas con telescopios y refractores que constan de solo dos lentes. Pero bueno, aquí se descompone la luz en los colores precisamente que ustedes miran cuando de repente miran un arco iris. Eso es el fenómeno realmente, esa es la composición, la dispersión de la luz, formando pues algunos colores que son los colores en una, ¿cómo se llama? En una parte de la luz visible del espectro electromagnético. Bueno, Galileo ya había hecho esto, Isaac Newton hizo esto otro, y el desarrollo de la astronomía observacional ya nos habla sobre la precesión que ya la he mencionado, otros movimientos como nutación, el eje terrestre y la oblicuidad de la eclíptica, que es de 23.5 grados. Durante los siglos XVIII y XIX, los observatorios astronómicos desarrollaron una labor muy importante en la determinación precisa de las posiciones de las estrellas y de los cuerpos celestes. Al mismo tiempo, los trabajos de Newton facilitan la interpretación teórica de muchas de las observaciones realizadas. Así, por ejemplo, en el año de 1705, el astrónomo inglés Edmund Halley predijo que un cometa observado en el año 1682 regresaría a 76 años. De hecho, en el año 1986 pasó este cometa. Así que desde 1986 contemos 76 años a ver cuándo va a volver a pasar de nuevo. Algunos de repente ya no lo vamos a ver, otros sí es posible que ya lo miren. Las nuevas generaciones, los niños, los más jóvenes, podrán ver este fenómeno de nuevo. Predijo que el cometa regresaría en el año 1682 anteriormente y que volvería a pasar dentro de 76 años y así sucesivamente. Después, debido a su movimiento a lo largo de una órbita elíptica acorde con las leyes de Newton, las observaciones del cometa a principios del año 1759 confirmó las predicciones de Halley, o sea que volvió a pasar en 1759. El sucesor de Halley como astrónomo real fue James Bradley. Bradley descubrió el fenómeno conocido como de aberración de la luz, según el cual la aceleración de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol produce una variación en las posiciones aparentes de las estrellas a lo largo del año. Este descubrimiento permitió a Bradley medir la velocidad de la luz y concluir que tarda 8 minutos y 12 segundos en salvar la distancia que medía entre el Sol y la Tierra. ¿Qué significa esto? O sea, cuando nosotros miramos al Sol, que no es bueno mirarlo, solamente es un dicho que yo digo, miremos al Sol, pero no es recomendable mirarlo porque nos podemos dañar nuestros ojos, nuestras retinas. Pero cuando aparentemente el Sol está ahí puesto, realmente estamos viendo su pasado de 8 minutos. El Sol ya no está en ese momento ahí. Ya han pasado 8 minutos después de que el Sol apareció. Lo mismo sucede con muchas estrellas que están más distantes. Cuando solo vemos su reflejo, pero ya no están en esa posición. Interesante, ¿no? Otra contribución destacada de Bradley consistió en descubrir el movimiento de nutación, y consistía en un bamboleo o en un balanceo, como se puede ver en esta imagen, nutación, el eje de la Tierra con una amplitud de unos 9 segundos debido a la atracción gravitacional de la Luna. Con estos y otros descubrimientos y adelantos instrumentales se inauguró una etapa denominada por el incremento en la exactitud a la hora de determinar las posiciones estelares. Aquí el telescopio de Newton otra vez, y aquí ya otro observador. Recordemos el telescopio de Newton. También Galileo tenía su propio telescopio. Y bueno, aquí tenemos a uno de los planetas, Urano, pero me interesa más hablar ahorita sobre, sí, vamos a hablar un poco de Urano. En 1781, el organista aficionado a la astronomía, Wilhelm Herschel, descubrió el planeta Urano, un hallazgo que valió el ingreso en la Royal Society. Desde entonces se dedicó por entero a la astronomía y a la construcción y venta de telescopios. Herschel
descubrió Urano en el curso de un estudio sistemático del cielo, que prosiguió en años posteriores, durante los cuales halló también 2 satélites de Urano y 6 de Saturno. Midió la oblicuidad del eje de rotación de Marte respecto de su plano orbital, así como la multitud de cometas. Hay que destacar también que Herschel fue el primero en aplicar la estadística a la astronomía. El único hijo de William Herschel, John Herschel, completó la labor de su padre al estudiar el cielo desde el hemisferio sur, desde el Cabo de Buena Esperanza, y fue uno de los fundadores de la Royal Astronomy Society. El francés Charles, astrónomo francés Charles Messier, interesante. Vemos aquí en esta imagen una espiral, galaxia en espiral, interactuando con otra. Publicó en su catálogo de nebulosas, en el que identificaba más de un centenar de objetos extensos pertenecientes a las categorías que hoy en día denominamos nebulosas de emisión, nebulosas planetarias, cúmulos abiertos, cúmulos globulares e incluso otras galaxias. Su recuperación constituye un catálogo muy completo de los objetos extensos más brillantes observables con telescopios pequeños. William Parsons, conocido como Low Rose, estudió algunos de los objetos Messier con un telescopio reflector de 1.8 metros de diámetro. Por ejemplo, al apuntar al objeto número 51 del catálogo de Messier, Low Rose descubrió la estructura espiral de lo que en su época se consideraba una nebulosa. Hoy sabemos que se trata de una galaxia espiral que interacciona con otra más pequeña y que ambas se hallan a una distancia de 37 millones de años luz. Aquí podemos ver precisamente esa imagen. La mecánica celeste desarrollada por Angeli Lagrange, la mecánica celeste desarrollada por este gran científico Lagrange, a partir de los trabajos de Newton, permite calcular con precisión las posiciones de los planetas a lo largo del tiempo. Sin embargo, el planeta Urano se desviaba considerablemente de la órbita predicha. Este hecho podría explicarse mediante la existencia de un planeta desconocido que perturbaba el movimiento de Urano a través de su atracción. Y entonces, ¿qué pasa? De esa atracción, a través de su atracción gravitacional. Esta hipótesis de trabajo llevó al francés Urbain-Joseph de Verrier y al inglés John Cruz Adams a predecir la posición de Urano, o del nuevo astro, mejor dicho, la posición de un nuevo astro. Le Verrier contactó con los observatorios de Berlín, donde el 23 de septiembre de 1846 él y su estudiante Ares hallaron el planeta Neptuno, otro descubrimiento más, muy cerca de la posición predicha por Verrier y por Adams. Gracias a Alvin Hubble, que se miran aquí observando con el telescopio de 122 centímetros del monte Palomar, pues estos telescopios han sido de gran importancia, pues se han generado ya más grandes, con más alcance, y han hecho observaciones increíbles hasta lo que hoy tenemos en la actualidad, ¿verdad? Un telescopio que pudo fotografiar pues el primer agujero negro y mirarse de repente otros agujeros negros, incluso el de nuestra propia galaxia. De acuerdo a la gravitación de Albert Einstein, será decisiva para el desarrollo de la nueva cosmología, así como parte de las teorías que describen la estructura y la evolución de las estrellas. El estudio de la evolución estelar es uno de los objetivos más importantes de la astrofísica. Los trabajos de Sir Arthur Eddington en 1882-1944 impulsaron este campo de manera decisiva. El propio Eddington dirigió las observaciones que permitieron confirmar la deflexión gravitatoria de la luz, predicha por Einstein, cuando en su momento quería demostrar que realmente la luz se curva, y lo hizo mediante un eclipse con la ayuda de Eddington. La dirección de los rayos de luz cambia cuando pasan por la cercanía de un objeto masivo como el Sol. Aprovechando el eclipse del Sol de 1919, Eddington y sus colaboradores corroboraron este efecto. Otra contribución importante de Eddington en el campo de la astrofísica
consistió en mostrar la relación existente entre la masa y la luminosidad de las estrellas. Durante el siglo XX, los avances tecnológicos permitieron un gran desarrollo de la astronomía observacional. Se construyeron telescopios cada vez mayores y más potentes, equipados con todo tipo de instrumentos para el análisis de la radiación recibida. El uso de la fotografía, la fotometría, la espectroscopía y en épocas más recientes de técnicas de detección electrónica han contribuido de manera decisiva a mejorar nuestro conocimiento del universo. Bien, solamente al final quisiera mostrarles pues que los grandes avances que se han desarrollado, el complejo de comunicaciones de Goldstone Deep Space, que integra la Deep Space Network de la NASA, la posibilidad de estudiar el cielo en longitudes de onda, o sea, medidas con frecuencia, um, a los longitudes de onda en diferentes a las de la luz visible, como por ejemplo las ondas de radio, condujo a la aparición de disciplinas nuevas como la de radioastronomía, el lanzamiento de satélites artificiales y sondas espaciales a partir de 1957 permitió descubrir cómo es el universo observado en regiones del espectro electromagnético, invisibles desde la superficie terrestre, el infrarrojo, los rayos X y los rayos gamma, finalmente el telescopio espacial Hubble. Bien, yo quise más o menos tratar de hablar un poquito sobre la historia de la astronomía y pues yo les agradezco infinitamente por estar siempre aquí con nuestro canal de difusión, esperando pues se suscriban, le den like y que podamos estar, si quieren solicitar un tema, pues nosotros aquí nos basamos en esta parte, más que todo en la astronomía de posición, quizás en algunos momentos hablemos de otros temas culturales, porque estamos centrándonos básicamente en esta parte de la arqueoastronomía, pero tenemos que conocer un poquito de la historia de la astronomía, entre otras cosas que se pueden desarrollar técnicas que se utilizan para poder hacer estudios arqueoastronómicos. Así que yo les agradezco de nueva cuenta, espero se encuentren bien y bueno, nos vamos a encontrar en otra ocasión con otro, pues, eh, ¿qué podemos decir? Otro, otro video que a ustedes les puede encantar. Me despido de ustedes, mi nombre, como dice ahí, José Rubel Ramos, profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural.